Soy Eduardo García, residente de medicina interna. El día de hoy vamos a hablar sobre endocarditis infecciosa. Entonces, para empezar a hablar de endocarditis infecciosa, empezamos con la definición. Esta corresponde a una infección del endocardio, afecta principalmente las válvulas cardíacas, aunque puede comprometer también otras estructuras como las cuerdas tendinosas, el endotelio mural o los dispositivos que implanten, sea un marcapasos o un cardiodesfibrilador. La lesión más distintiva, como pueden ver en la imagen, es la vegetación. Esta está compuesta por una masa que incluye plaquetas, fibrina, y esto va a encapsular los microorganismos y células inflamatorias y va a aumentar el riesgo de que este encapsulamiento de microorganismos asociados a esta componente de fibrina pueda realizar complicaciones embólicas al liberarse émbolos desde la vegetación propia. ¿Por qué es importante hablar de endocarditis? Es importante porque la incidencia anual es de entre 3 a 15 por cada 100.000 casos, porque en pacientes que tengan una edad entre 70 y 80 años, el pico de incidencia va a ser 14.5 episodios por cada 100.000, la mortalidad es hasta de un cuarto, es decir, el 25%, la relación hombres-mujeres es de 2 a 1, en la mayoría de los estudios, incluso algunos alcanzan a mostrar que representa principalmente endocarditis en relación 5 a 1 en hombres. Y les quería traer este estudio de las características epidemiológicas de la endocarditis infecciosa, pues realizado en nuestro medio. Tal vez ahí hay varios nombres conocidos de algunos de nuestros profes. Este estudio fue realizado en el Hospital San Vicente Fundación. Fue un estudio descriptivo y retrospectivo, donde una serie de casos fueron recopilados entre enero del 2011 a febrero del 2017, y los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años que tuvieran una hospitalización por endocarditis infecciosa. En total tuvieron 130 pacientes con una edad promedio de 53 años y el 60% eran hombres. También se seguía mostrando la misma relación de hombres a mujeres. ¿Qué encontraron ellos? Entonces, acá en la tabla 1 muestran las características clínicas y de comorbilidades, y podemos observar que en los pacientes con endocarditis hay diversas cosas que vemos a diario en el paciente que se encuentra en el seguimiento por medicina interna como enfermedad crónica, como cuál, enfermedad por hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ya las otras, aunque son representativas, tienen una representación un poco menor. Los microorganismos principalmente aislados fueron el Staphylococcus aureus methicilino sensible en el 44%, Streptococo en el 14% y Enterococo en el 8%. Y el predominio de la endocarditis en este estudio fue principalmente válvula nativa, que ahorita vamos a ver qué es eso. Las complicaciones que se presentaron fueron embolia en el 52.5 y falla cardíaca en el 30.8. Y recuerden que habían estudios que mostraban que la mortalidad era de hasta el 25%, y en la literatura en general se describe que puede alcanzar hasta el 50% sin un tratamiento adecuado. En este estudio fue el 39.2%. Entonces, algo que tenemos que saber, que tenemos que empezar a incidir y conocer para poder disminuir como esta mortalidad. Hay algo importante, y es que la hipertensión arterial por sí sola puede ser una de las características que puede llevar a predisponer a un paciente con una endocarditis, porque la hipertensión arterial no controlada va generando un daño y un remodelamiento y cambio en la arquitectura del corazón y en la de las válvulas. Entonces, por eso se puede presentar como un factor de riesgo para desarrollo de endocarditis, que era lo que les mencionaba al inicio en la definición. Hablando un poco de fisiopatología, quise traer dos imágenes que ya les voy a mostrar, que son de unos artículos de la revisión de la endocarditis que se encuentran referenciados, que se los recomiendo. Si no alcanzan a ver la referencia y por el corte de la pantalla, yo se los envío para que los lean. ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces tenemos en la gráfica de arriba, pueden observar que se encuentra la parte del flujo sanguíneo, se encuentra todo el revestimiento celular del endotelio, y vemos que hay una resistencia natural a las infecciones que pueden desarrollar los pacientes. El endotelio normalmente es resistente y se van a presentar diversos mecanismos para impedir que una bacteria se pueda alojar ahí y pueda tener una adherencia. Pero cuando llega a haber una bacteremia por algún microorganismo que digamos que tenga más tropismo por el corazón, y hay un daño previo, una injuria, ya sea por una hipertensión arterial no controlada, sea porque al paciente le hicieron un cambio en su anatomía
al implantarle una válvula a un dispositivo, se va a cambiar todo ese endotelio, va a haber una primera noxa y esto va a ser reemplazado por tejido cicatricial compuesto por plaquetas, fibroblastos, que van a cambiar como toda esa arquitectura normal y van a permitir que las bacterias se puedan adherir mucho más fácil y puedan proliferar. Esta gráfica es mucho más ilustrativa, entonces nos muestra que normalmente es resistente a los patógenos el endotelio, que hay algunos factores de riesgo que fueron los que les mencioné, entre los que se incluyen también enfermedades cardíacas congénitas. Hay una respuesta inflamatoria inicial y un remodelamiento y un cambio en esa arquitectura y se va a presentar la formación de la vegetación. Incluso en pacientes con lupus eritematoso sistémico se puede presentar una formación de esta vegetación sin que sea una endocarditis de origen infeccioso por todo el remodelamiento que ocurre allí y se van a presentar un conjunto de fibrina, plaquetas y células inflamatorias sin representar pues una verdadera infección. Ya cuando el paciente está sometido a alguna noche, como por ejemplo usuario de drogas intravenosas, que usa catéteres intravenosos, que el paciente, por ejemplo, tenga algún procedimiento dental o una infección en la cavidad oral, que pueda realizar una bacteremia y al encontrarse esto que ocurrió acá, puede llegar la bacteria, colonizar esa vegetación que ya se encuentra ahí. Incluso está descrito que el Staphylococcus aureus puede tener un ingreso intracelular y se puede quedar alojado, no solamente queda en la vegetación, sino que queda alojado ahí en el endotelio. Por eso es una de las bacterias pues, como más difícil de erradicar, por decirlo así. ¿Cómo se clasifica? Se puede clasificar según la ubicación o la presencia de material intracardíaco en endocarditis de válvula nativa izquierda, es decir, que el paciente no tiene ningún reemplazo, es la válvula que lo acompaña desde que nació. Endocarditis de válvula protésica izquierda, que esta puede ser una endocarditis precoz o temprana cuando es menor a un año tras la cirugía de la válvula protésica o tardía cuando es mayor a un año. Endocarditis del lado derecho, endocarditis relacionada con dispositivos marcapasos, desfibriladores o según el modo de adquisición, si fue adquirida en la comunidad, si fue adquirida asociada a los cuidados de la salud, que puede ser nosocomial cuando un paciente está hospitalizado por más de 48 horas o no nosocomial o asociada al uso de drogas inyectables. En la endocarditis es una enfermedad sistémica, no solamente se va a quedar restringida al corazón, sino que va a tener diversos componentes. Como pueden observar, pueden haber compromisos a nivel del sistema nervioso central, se puede presentar meningitis, abscesos por émbolos sépticos que salgan a través de esa vegetación. En el fondo de ojo se pueden presentar las manchas de Roth. A nivel cardíaco, esa vegetación y ese compromiso infeccioso puede dañar las válvulas y generar diversas presentaciones que se encuentran ahí mencionadas. A nivel renal van a haber unos fenómenos y es una acumulación de los inmunocomplejos desarrollando glomerulonefritis. En el sistema musculoesquelético pueden haber osteomielitis, embolismos hacia estos sitios, mialgias, artralgias en contexto de la infección. En la piel ya sabemos y hemos reconocido algunos hallazgos que, aunque creemos que son muy frecuentes, hasta en los estudios se muestran que las lesiones de Janeway o los nódulos de Osler llegan a ser de hasta el 5 al 10%, son un poquito raros. Complicaciones embólicas a diversos órganos, por ejemplo, al vaso, a los pulmones, al hígado. Entonces, todo esto nos tiene que hacer prender las alarmas y ver a ese paciente de una forma integral, de una forma holística. No solamente centrarnos ahí, sino siempre sospechar la posibilidad que tiene una endocarditis de irse a cualquier sitio y preguntarnos si tiene complicaciones a nivel renal, cómo está el abdomen y los demás órganos que están ahí descritos. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico de la endocarditis ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Es por los criterios de Duke que fueron modificados por la Guía Europea 2023. Acá los criterios tienen como unos dominios que rápidamente les voy a mostrar. Se ha compuesto por unos criterios mayores y unos criterios menores. En los criterios mayores van a haber unos que son hemocultivos e imagen. En los hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa, uno de los cambios que ocurrió en esta nueva actualización y modificación de los criterios fue que se incluyó el Enterococcus fecalis y se encuentran microorganismos típicos de endocarditis infecciosa que están ahí mencionados, los que ya conocemos, estafilococo, estreptococo, los del grupo ASEC y los del enterococo que les mencionaba aquí, los nuevos. Y en la parte de la imagen, como para no centrarme en cada uno, vemos que
la imagen, que ya me voy a detener más adelante en la recomendación de la guía, es que puedo encontrar lesiones anatómicas y metabólicas en las válvulas o en otro sitio alrededor de la válvula por diversas técnicas de imagen, como por ejemplo ecocardiografía, que es como la principal, la tomografía cardíaca o el PET. Y en los criterios menores voy a encontrar diversas cosas. El número uno es condiciones predisponentes, por ejemplo, el paciente que ya haya tenido una enfermedad cardíaca congénita, que ya haya tenido un reemplazo de una válvula previa, que ya le haya dado endocarditis antes, que tenga fiebre mayor a 38 grados, es otro criterio menor, o que encuentre una diseminación vascular embólica, que puede tener lesiones de Jennings, aneurismas micóticos, lesiones isquémicas, compromiso en el sistema nervioso central, entre otros fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, nódulos de Osner y manchas de Roth y el factor reumatoide, que no se nos puede olvidar. Y en la evidencia microbiológica es el quinto criterio, menor, pero es un hemocultivo positivo que no me haya cumplido las características del mayor, que en el mayor son más de 2 hemocultivos positivos de muestras extraídas con una diferencia de más de 12 horas. Entonces es importante tener esto. Si uno no se lo sabe, pues buscar la lista y, por decirlo así, incluso ir tachando para poder evaluar el paciente con endocarditis de una forma completa. ¿Cómo defino el diagnóstico de esta? Es con 2 criterios mayores. Entonces vea que podemos tener los hemocultivos positivos o la imagen, ya con esos 2 defino, o puedo tener también con los criterios menores 5, si reúno los 5, estaría ante una clasificación definitiva, o 1 mayor y 3 menores, en la posible 1 mayor y 1 menor, o 1 mayor y 2 menores, y el que sea rechazado es que no cumpla con ninguno de estos. Entonces, esto es muy valioso para uno poder como llenarse de argumentos, llenarse de motivos, y es como una búsqueda a nivel sistémico de seguir pidiendo las cosas para ver. Si el paciente tiene hemocultivos pero no tiene la imagen, entonces voy a mirar si tiene también los otros criterios menores, entonces debo mirar si en otro órgano de compromiso para ver si reúne pues como esa posibilidad. Los algoritmos diagnósticos que propone la guía son bastante interesantes e ilustrativos. Entonces muestran y lo dividen en pacientes con una válvula nativa o una válvula protésica, que es el lado izquierdo de ustedes, derecho mío, y ahí vamos a encontrar que para yo hacer ese diagnóstico debo de tener una caracterización y una evaluación inicial del paciente, y va a estar dado por la presentación clínica, los cultivos sanguíneos y la imagen, que puede ser la ecocardio transtorácica de forma inicial o la ecocardio transesofágica, que vamos a hablar unas puntualidades. Esto me va a permitir tener y reunir los criterios y poder decir si es una endocarditis definitiva, y si así lo es, debo de realizar estas otras cosas, que es buscar complicaciones extracardíacas, buscar complicaciones con una ecocardio transesofágica y mirar si hay otras complicaciones como en el sistema nervioso central. Pero si es una endocarditis posible, debo de tomar otras conductas que vamos a evaluarlas de una forma más organizada y más minuciosa. Entonces, vamos a empezar con el primer recuadro que sale ahí en el algoritmo de la guía, y es que yo sospecho una endocarditis infecciosa de una válvula nativa. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Evaluar el paciente de forma completa y rápidamente pedirle unos hemocultivos, la ecocardio, y vamos a evaluar empezando la presentación clínica de él. Repasamos los factores de riesgo que va a presentar el paciente, una historia clínica completa que ya les mencioné algunos al inicio. Entonces debo evaluar, ya le dio endocarditis, entonces se me va a prender la alarma, tiene una prótesis valvular, puede tener más riesgo de hacer una endocarditis, catéter venoso, dispositivo cardíaco, y todo esto va a ser en el escenario del paciente que curse con fiebre, que esté en estudio de un síndrome febril. En ese momento, ahí también debo de preguntarme, no solamente por el diagnóstico de la endocarditis, sino por otro amplio, digamos, diagnósticos diferenciales. Y lo que yo debo de hacer es que si yo tengo una sospecha de una fiebre y la sospecha de endocarditis está por los factores de riesgo del paciente, y obviamente debo de apoyarme al examen físico, si encuentro, por ejemplo, un soplo, la probabilidad va a ser mucho mayor. Si el paciente tiene ya un soplo conocido, ese soplo cambia durante la hospitalización también, debo de ordenar hemocultivos. Y en ese caso, voy a mirar cuál es la presentación que tienen esos pacientes, y en diversos estudios han aparecido la descripción de cómo se presentan los pacientes con endocarditis cuando consultan a urgencias. Por ejemplo, en el estudio que les mostré, que fue realizado en nuestro medio
en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, la fiebre fue presente en el 90% de los casos, soplo en el 50%, falla cardíaca en el 30% y los fenómenos embólicos casi en la mitad. Y este, que es un estudio europeo, también muestran que son muy similares, muy parecidos a los de nuestra población. Entonces, si yo encuentro un paciente que reúne esas características, la posibilidad de endocarditis va a estar respirándome acá en la nuca. Por eso es muy importante permanecer con esta sospecha activa. Listo. Hablando entonces, fiebre, sospecho de la endocarditis, los factores de riesgo, le voy a tomar los hemocultivos. Estos hemocultivos debo solicitar al menos 3 sets, es la recomendación. Cuando yo realice la toma de los hemocultivos, deben ser en intervalos de a 30 minutos antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Cada uno de los hemocultivos, una recomendación de buena práctica es que sean 10 centímetros por frasquito para tener una muestra adecuada. El set está compuesto por un hemocultivo aerobio, un hemocultivo anaerobio y se debe de tomar a través de vena periférica, dado que a través de un catéter venoso central puede haber contaminaciones, entre otras cosas, que me pueden hacer que tenga confusiones al momento de interpretarlos. Miren que en esta tablita pueden observar que cuando yo tomo 3 sets, o sea, 6 frascos de los hemocultivos, la sensibilidad va a ser hasta el 98%. Entonces, aumenta mucho que en vez de tomar 2 sets de hemocultivos. Y la guía sí recomienda que si el paciente está inestable, está chocado, y mientras estoy estabilizándolo, con 2 sets de hemocultivos para no retrasar el inicio de la terapia antibiótica, puede ser suficiente porque la sensibilidad es del 90%. De lo contrario, siempre debo de tomar los 13. Entonces, yo sospecho endocarditis infecciosa, tomé los hemocultivos, que recuerden que era la presentación clínica, hemocultivos imagen, entonces en los hemocultivos. Los tomé y yo tengo diversas técnicas para poder aproximarme a el resultado del hemocultivo como el maldito, y en caso tal de que tenga esta prueba de maldito, que es por espectrometría de masas, puedo encontrar una aproximación mucho más rápida para saber a qué microorganismo y cuál es su patrón de resistencia e iniciar el tratamiento antimicrobiano pues dirigido a ese patrón de sensibilidad. En caso tal de que no cuente con ella, el cultivo, y mientras tanto iniciaría tratamiento antibiótico empírico, espero la identificación microbiológica. Pero si yo tengo unos hemocultivos que en ese momento son negativos y no me han mostrado ninguna posibilidad hasta ese momento, que sería la posibilidad entonces de hemocultivos que vienen siendo negativos, debo de pensar en estas posibilidades, que son los microorganismos fastidiosos, como ese compañero de rotación que no le prestamos los resúmenes, que es muy fastidioso, es muy cansón, lo mantiene molestando. Debo de pensar en estas entidades, ¿listo? Entonces, son microorganismos que no van a crecer en el momento esperable, como crece un estafilococo aureus, como crece un estreptococo, y debo de llamar al laboratorio para que tengan una incubación mucho más prolongada. La guía recomienda. No terminan los 5 días, sino que terminan los 7. Que terminan los 7. Entonces, a los 5 días, negativo a los 5 días, no tienen endocarditis, pero hasta los 7 se debe de llevar la incubación. La guía recomienda que puedo echar mano de unas serologías que en nuestro medio en algunos hospitales están disponibles y son PCR específicas para sospechar estos microorganismos fastidiosos, y en ese momento ya poder pues como sospechar esta entidad. La endocarditis infecciosa con hemocultivo negativo, como les mencionaba, entonces debo de pensar si el paciente venía recibiendo un antibiótico previo o iniciar un antibiótico porque lo veo muy mal después de tomar los hemocultivos. Esto me puede negativizar la muestra si el paciente tiene los microorganismos que ya les dije, si estamos ante la presencia de hongos o si es una endocarditis que es no infecciosa. Yo puedo que le encuentre al paciente un soplo, está en el escenario de lupus, pueda una endocarditis no infecciosa, sino que sean vegetaciones de Lichtmann-Sachs, que es el nombre que recibe. Entonces, en ese caso, todos estos microorganismos, ahí es como la parte de la serología que describen como la guía que puedo usar. Hemocultivos, listo, chuleado. Ecocardiograma. Entonces, en el ecocardiograma, de entrada lo voy a hacer una ecotranstorácica a todos los pacientes. Todos se van con esto de EcoTT. Yo le voy a hacer la ecotransesofágica en unos escenarios. Entonces, la guía recomienda, que es el tercer cajoncito, que la voy a hacer en pacientes que tengan la presencia de una prótesis valvular cardíaca o un dispositivo intracardíaco,
porque con la eco transesofágica voy a tener una mejor visualización de esta. Y hay una cosa muy importante a tener en cuenta, y es que si el paciente tiene una eco transtorácica, negativa, y la sospecha diagnóstica que ya les voy a mostrar ahorita sigue siendo elevada de endocarditis, debería de avanzar a una eco transesofágica. Y en caso tal de que no, puedo incluso repetir entre 5 a 7 días la ecocardio transtorácica o hacerle una transesofágica nuevamente para poder como desempatar mi sospecha clínica. En esta parte es muy importante que si yo tengo una eco transesofágica y yo voy a realizarle al paciente, si la eco transtorácica es positiva, no la voy a hacer excepto cuando tenga una endocarditis de válvula nativa derecha, porque la ventana es muy buena realizarla con la ECO-TT. Entonces, en ese caso, voy a confiar en la ECO-TT si esta es positiva y es del lado derecho, porque no van a haber mayores dudas, distinto a que sea una del lado izquierdo, que ahí se voy a requerir la eco transesofágica. Este algoritmo es el que les mencionaba, entonces yo empiezo siempre con una eco transtorácica y si yo encuentro que la eco transtorácica es positiva para endocarditis, igual va a terminar en eco transesofágica porque voy a descartar que no tenga complicaciones que no pueda haber con la eco TT. Si yo tengo una eco transtorácica y el paciente es portador de una válvula protésica, un dispositivo, lo mejor sería realizarle una eco transesofágica. Si es no diagnóstica y la sospecha es alta, debo realizar una eco transesofágica. Y si la eco transtorácica es negativa para endocarditis infecciosa, la sospecha es baja, puedo parar y vigilar, pero si la sospecha sigue siendo alta, a pesar de que sea negativa, se va para la eco transesofágica. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento de realizar, pues, como el seguimiento diagnóstico. Y en el ecocardiograma, la recomendación de la guía es que se debe considerar la ecocardiograma en bacteremia por Staphylococcus aureus, una recomendación 2A, y lo otro que ellos dicen es realizar la ecocardio en pacientes con bacteremia por F. calis y algunas especies de Streptococcus. Y al uno ver esa recomendación, en lo que ellos centran es como en ese estudio y es la prevalencia de endocarditis infecciosa por Enterococcus fecalis en los pacientes que hacen bacteremia por este germen. Y este fue un estudio multicéntrico que se realizó en Dinamarca. En total ingresaron 10 hospitales, fue durante 2 años, 2014 a 2016, y recolectaron 344 pacientes con bacteremia por este germen, a los que se les realizó una eco transesofágica en el 74%, y el objetivo era mirar la prevalencia de la endocarditis infecciosa en los que tenían bacteremia por este. Entonces, ellos que encontraron que el 26% fue y obtuvo un diagnóstico de una endocarditis infecciosa cuando cursaban con esta bacteremia, y 26% es algo que no es del todo despreciable, alcanza a ser un poquito más de un cuarto. Y la prevalencia que ellos dieron en el algoritmo al momento de realizar como toda la evolución de cuáles eran las especies de Streptococcus que presentaban mayor cantidad de endocarditis infecciosa, fue caracterizada y mostraron que, por ejemplo, el Streptococcus gordoni podía tener una endocarditis infecciosa hasta en el 40% de los casos, mientras que hay otros, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, que la posibilidad de que haga endocarditis es mucho más bajita, como por ejemplo un mitis, que se encuentra hasta alrededor del 20%. Entonces es muy valioso tener esto en cuenta, porque si uno tiene una bacteremia por este tipo de microorganismos, uno nuevamente, lo que siempre les digo, prender las alarmas y sospecharlo para pensar que no vaya a tener una endocarditis. También se propone un algoritmo en ese estudio que me pareció muy interesante, y es que miran cuál es el microorganismo que aislaron, y dependiendo de la posibilidad y el riesgo de que él haga endocarditis, tomar otro tipo de conductas. Y es, por ejemplo, en la primera, si yo tengo un Streptococcus pyogenes, yo sé que está acá, y el Streptococcus pyogenes va a ser muy poco probable que me realice la endocarditis, entonces está marcadito de verde. En ese caso debo de mirar, ¿fue positivo en los 3 hemocultivos? Sí, y el paciente tiene los factores de riesgo, entonces en ese caso debería realizar una eco transtorácica, pero si no, debo de esperar y evaluar cuál es la posibilidad, porque la prevalencia de endocarditis en este germen específico es menor al 3%, y asimismo con los demás. Entonces es algo muy interesante que uno debe tenerlo en la mente, como le dicen a uno, tenga eso bien presente, porque si un paciente tiene los factores de riesgo de una bacteremia por este, endocarditis está ahí
latente. Listo. Hemocultivos, la ecocardio, los gérmenes, y eso me puede definir si es una endocarditis y cumple los criterios definitiva, posible, rechazada, y todo eso me lo va a dar estos 4 dominios, que fueron los que fui repasando previamente. Listo. Ahora, lo que sigue al revisar acá es mirar ya la parte del algoritmo final, que fue todo esto lo que evaluamos, y es si el paciente tiene una endocarditis definitiva, voy a realizar el estudio de las complicaciones que puede tener esa endocarditis. Entonces, si el paciente tiene una endocarditis definitiva y yo sospecho complicaciones paravalvulares y realmente todos los pacientes que tengan una endocarditis, la recomendación de la guía 1 es realizarle una eco transesofágica para ver que no tengan abscesos, que no tengan fístulas, que no vayan a realizar aneurismas. Entonces van a terminar en el estudio de la eco transesofágica. También recomiendan la realización de una tomografía cardíaca, que ahorita les voy a hablar un poquito más de eso, para poder estudiar de una forma más fácil los pacientes que tengan válvulas protésicas y quiera descartar complicaciones. Entonces, esa TAC cardíaca, ¿qué recomienda la guía en relación a ella? Y es que me permite un diagnóstico muy específico de cuáles son las complicaciones de estos pacientes, y esa endocarditis de válvula nativa es una recomendación 1B para detectar esas lesiones, y ahí es muy valioso porque me permite que la tomografía cardíaca centrarme en los abscesos que pueda tener alrededor de la válvula o fístulas, pero la detección de lesiones distantes y focos de bacteremia van a ser mucho mejor observadas por el PEC, que el PEC va a tener mucha utilidad, sobre todo en pacientes que tengan una endocarditis de válvula protésica. Entonces, en pacientes que tengan una válvula nativa, que no hayan sido intervenidos, el PET posiblemente no me dé mucha luz distinta al de la válvula protésica, y la recomendación sería 1B. Y la pertinencia de realizar una tomografía cardíaca en un paciente que tenga complicaciones es que puede servir incluso como una evaluación no invasiva de la enfermedad coronaria en caso tal de que la tenga, o de la planeación de la cirugía que se planee realizar. Me permite también tener un diagnóstico alternativo en los pacientes en los que se descarta endocarditis infecciosa. Entonces no tienen endocarditis infecciosa, pero entonces, ¿qué más tienen? Ese estudio me permite hacerlo, y lo mismo aplica para el PET-CT porque puedo encontrar otro tipo de complicaciones infecciosas en otro sistema. Hablando específicamente del PET, entonces recuerden que la recomendación que da la guía sobre endocarditis de válvula protésica posible, la válvula nativa no tendría pues como cabida en este escenario, detecta los focos de bacteremia como les mostré previamente, y es muy útil para diagnosticar pues como que el paciente tenga otras complicaciones a nivel sistémico, un embolo al vaso, al riñón, al hígado. Ese es el papel de las imágenes. Muy bien, acá entonces otro tipo de imágenes que yo tengo, como la resonancia, tomografía, y es si el paciente, por ejemplo, durante la hospitalización, o mi sospecha es que tenga alguna complicación neurológica, debería realizarle una resonancia para descartar complicaciones a este nivel. Y también la guía dice, y esa resonancia, además de descartar complicaciones ahí, en caso tal de que usted tenga una endocarditis posible, que sea posible, le va a permitir que agregar un criterio menor en caso tal de que la resonancia del sistema nervioso central le salga positiva, y va a permitir seguir sumando elementos para llenarme de valor y hacer el diagnóstico de la endocarditis. Y la guía recomienda una recomendación clase 2B que si yo no tengo síntomas que sugieran complicaciones extracardíacas, si no los tengo, realizarle de todas maneras la resonancia del sistema nervioso central. Es una recomendación de menor nivel de evidencia que la recomendación pues clase 2A, como para tenerlo en cuenta, y es porque... O sea, pero entonces ahí sería angiotac de coronarias, porque dice cardiac CTA. ¿En dónde, bro? Arriba en el cuadrito. Acá. Arriba, esa. Esta sería una tomografía cardíaca. Esta sería la tomografía cardíaca que fue la que les mostré previamente, la anterior. El angiotac de coronarias, ellos no lo recomiendan, a menos que uno tenga la sospecha de una disección coronaria espontánea. No sé cómo salga en el sistema acá. Esto se refiere a un TAC. A un TAC del corazón.
Y ya, para mirar válvulas, para mirar que no tenga complicaciones. No, es que así es como aparece el ayuntamiento. El tal de coronarias. Porque el de coronarias en otras instituciones se ha visto como angiotomografía con énfasis en arterias coronarias. Sí, así aparece. Pero entonces, esto es diferente. No, sí, pero entonces esa aparecería tan contrastado cardíaco. Esa deberíamos de fijarnos cómo salen las órdenes de acá, sí, para tenerlo en cuenta, exacto. Sí, bien. Entonces, lo que les mencionaba a los pacientes asintomáticos, de todas maneras, ellos dicen, si puede servir como un cribado, puede servir para tener un criterio menor adicional, y la recomendación es 2B. Entonces, hay mucha discusión al respecto. Algunos dicen, yo solamente le mando la resonancia si está sintomático, otros dicen, no, yo se la mando de entrada para descartar complicaciones ahí, y realmente no hay un consenso bien establecido, y por eso es la calidad pues, de la evidencia en la recomendación. ¿Pero qué es? ¿Asintomático? Asintomático. ¿El sistema nervioso central? Sí. Pero que ya tenga que ya tenga el diagnóstico de endocarditis o que sea posible. Si es rechazada, no. Si es posible o si es definitiva. Y que esta sí puede ser naive o protésica. Ajá. Porque las otras imágenes sí tienen que ser que sea protésica. Que sea protésica, exacto. Así es. En relación al tratamiento, el tratamiento es bastante extenso, pero les quería traer unas cosas muy puntuales para tenerla en cuenta, y el algoritmo que ellos colocan es bastante ilustrativo. Entonces ya tenemos el paciente con endocarditis infecciosa, ya le tomé los hemocultivos, ya le tomé la imagen y ya le estoy dando el tratamiento antibiótico empírico. ¿Qué es lo siguiente que yo voy a hacer en el algoritmo? Es ajustar el tratamiento antibiótico en relación a los aislamientos que yo vaya obteniendo de los hemocultivos, descartar que no tenga complicaciones, y en caso tal de que el paciente esté en una institución que cuente con un grupo de endocarditis, la guía recomienda que este sea el que esté al tanto pues, del manejo de que está compuesto por un neurólogo, un cirujano cardiovascular, un internista, un cardiólogo, que van a permitir como un manejo como mucho más guiado y mucho más pendientes del paciente para descartar diversas complicaciones. Acá vamos a hablar entonces de la parte de la terapia antibiótica empírica, y entonces tenemos que, siempre que yo vaya a tener un paciente con endocarditis, debo preguntarme si ya tiene ese diagnóstico previamente en otra hospitalización, si ya recibió tratamiento antibiótico por algo similar, si el paciente tiene una válvula protésica o una válvula que sea nativa. Si el paciente tiene la válvula protésica, caracterizar si es una endocarditis que sea temprana, menor a un año, o tardía, mayor a un año, y el lugar de sitio donde el paciente va a adquirir la infección. Si es usuario de drogas intravenosas, si la adquirió en el hospital, si fue que le colocaron un catéter, si el paciente tiene un dispositivo, y eso me va a permitir pues como tomar diversas conductas. Entonces la guía que dice que la terapia empírica en pacientes con endocarditis de válvula nativa y endocarditis de válvula protésica tardía va a cubrir estafilococo, estreptococo y enterococo y estafilococo coagulasa negativo dentro de mi manejo empírico, y para eso propone algunas dosis y rutas de administración. Entonces tenemos que ellos dicen, debo de considerar el uso de ampicilina en combinación con ceftriaxona o gentamicina en las siguientes dosis, y ya les voy a hacer como una salvedad pues de la gentamicina, y proponen en el paciente que sea alérgico a los betalactámicos la posibilidad de usar o cefazolina o vancomicina. Entonces ellos en quienes recomiendan la terapia empírica en pacientes que tengan una endocarditis de válvula protésica temprana, es decir, menor a un año, nosocomial o asociada a los cuidados de la salud, me iría con este tipo de medicamentos antibióticos como vanco, daptomicina, acompañado de gentamicina y rifampicina en pacientes con endocarditis de válvula protésica temprana. Entonces vean que hay una cosa que es diferente a la anterior, que acá tendríamos solamente esos antibióticos más el uso de los aminoglicósidos, y acá los mismos antibióticos, pero en un espectro un poco mayor, sospechando que esté el estafilo resistente con aminoglicósidos y sumándole rifampicina a la válvula protésica temprana. Y esto lo hacen en la recomendación de los aminoglicósidos, es que ellos dicen, démosle aminoglicósidos a los pacientes que tengan una sospecha o que yo tenga un aislamiento que me sugiera un estreptococo oral, porque eso me va a permitir acortar la terapia siempre y cuando el paciente tenga una buena función renal, para no olvidar la toxicidad que tienen los aminoglicósidos a nivel renal y ototóxica.
los pacientes que tengan estreptococos orales resistentes o que yo tenga un enterococo que no tenga alta resistencia a los aminoglicósidos podrían plantear su uso. Entonces, estos aminoglicósidos no se van a recomendar en endocarditis de válvula nativa estafilocóxica porque van a aumentar la toxicidad. Sobre todo su cabida va a estar en este grupo de microorganismos, en enterococos no resistentes o en estreptococos. Y la ventaja de los aminoglicósidos, o lo que yo debo, tener en cuenta, es que esos aminoglicósidos no se deben de administrar no más de 2 semanas para reducir la nefrotoxicidad. Entonces, en el esquema empírico, el aminoglicósido iría solo por 2 semanas, solamente 2 semanitas. Hablando de la rifampicina, que recuerden que la indicación es endocarditis de válvula protésica temprana, menor a 1 año, su uso está supeditado a que la rifampicina, en combinación con otros antibióticos, va a permitir que no se desarrollen las biopelículas, que se destruya la capa de microorganismos que están sobre el material extraño. Incluso es una de las posibilidades y una de las medidas que se utilizan en los pacientes que tienen osteomielitis asociada a material de osteosíntesis, pero que sea temprana también, porque la rifampicina me va a dar esa ventaja de destruir esas biopelículas. Entonces, por eso, en paciente de válvula protésica, le agrego este medicamento. Y se recomienda en pacientes con válvula protésica por aureus y por estafilococo coagulasa negativo. Entonces ya evalué la parte como de la terapia antibiótica empírica, ya ahora debo de tener en cuenta unos criterios y también de tener en cuenta que si ese paciente, dependiendo de toda su evolución, pueda tener complicaciones que tengan indicaciones de cirugía cardíaca que puedan ser urgentes, emergentes o no urgentes. Entonces, ahí, ¿cuáles van a ser esas complicaciones? Esas complicaciones están acá, ya se las voy a mencionar. Acá antes me salté una parte y es, en este algoritmo, la parte del switch a la terapia, que puede ser parenteral domiciliaria o terapia oral, después de que el paciente reciba la terapia empírica intravenosa. ¿Y cómo voy a hacer ese switch? Entonces, puedo utilizar esto que básicamente sería medicina domiciliaria o terapia antibiótica oral. Siempre lo debo de realizar después de que el paciente esté en el día 10 de la terapia intravenosa. Entonces, ¿de dónde sale esa recomendación? Esa recomendación sale de diversos estudios que han evaluado pacientes con endocarditis de válvula nativa, de válvula protésica o de dispositivos intracardíacos. Los de válvula nativa, si yo ya justo 10 días de terapia intravenosa empírica y yo la empecé a dirigir, que esta terapia va a ser empezar a contarse cuando ya yo tenga el microorganismo aislado y cuando yo dentro del proceso de la evaluación de la endocarditis le vuelva y le pida un hemocultivo y ese hemocultivo me salga ya negativo con bacteremia depurada, a partir de ese momento es que voy a empezar los días de la terapia antibiótica intravenosa a contar. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, le digo, vuelvo a hacer un hemocultivo y ese hemocultivo me sigue saliendo positivo, no puedo contar terapia efectiva de ahí. Cuando ya empiezan a salir negativos, si yo depuro esa bacteremia, 10 días. Entonces recibe esos 10 días y ya le puedo hacer el cambio a la antibiótico terapia oral o medicina domiciliaria y debo evaluar siempre estas cosas, que el paciente esté estable, que tenga buen soporte social, que tenga un doliente, alguien que lo vaya a cuidar. Lo de los hemocultivos negativos que les conté y está contraindicado en esto, que básicamente sería pacientes muy enfermos que tengan otras comorbilidades como cirrosis, falla cardíaca, enfermedad renal, microorganismos difíciles de tratar o fastidiosos que tengan complicaciones quirúrgicas. En ese escenario no voy a utilizar pues como este manejo. ¿De dónde sale la recomendación de los 10 días de antibiótico intravenoso y después pasarlo al oral? De este estudio publicado en el New England en el 2019, que es el estudio POET, en donde tuvieron 400 adultos en condición clínica estable con endocarditis infecciosa izquierda causada por estrepto, Staphylococcus aureus y Enterococcus fecalis, que estuvieran siendo tratados con antibiótico venoso. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Los aleatorizaron 1 a 1 a tratamiento intravenoso, 199 pacientes, tratamiento oral, 201 pacientes, y el objetivo de ellos era mirar cuál era la mortalidad, las complicaciones que surgían en el seguimiento de esos pacientes. Hicieron un seguimiento a la semana 1, al mes 1, al mes 3 y al mes 6. Entonces, ¿qué encontraron en el estudio? Pues encontraron que los pacientes que tenían
terapia intravenosa por todas las causas de mortalidad se presentó en el 6.5% y en el grupo de oral en el 3.5%. Y los demás desenlaces, como pueden observar, fue igual. 3%, 3%, 1,5, 1,5, 2,5, 2,5 para estas complicaciones, que era cirugía cardíaca, eventos embólicos o que hubieran recaído a los hemocultivos. Entonces, este estudio, que fue de no inferioridad, mostraron que el desenlace compuesto ocurrió 12.1% en el grupo intravenoso y 9% en el grupo oral. Es decir, no fue inferior el tratamiento oral al tratamiento intravenoso. Por lo tanto, ahí sale la recomendación. Y como los criterios de inclusión de este estudio era que todos los pacientes tuvieran antibiótico-terapia intravenosa por 10 días, esa es la recomendación. Yo le doy, si ve 10 días, y ya ahí sí le puedo hacer el cambio. Muy bien, entonces, en esta parte, cuando yo ya tenga el diagnóstico definitivo de la endocarditis, ya yo tenga la parte de los hemocultivos y pueda identificar cuál es el microorganismo que esté ahí, me voy a preguntar si tengo un control infeccioso y ahí voy a echar mano de los parámetros habituales, PCR, hemograma, demás, estado clínico, fiebre. Si yo tengo todo eso y me doy cuenta que el paciente ya tiene realizado, por ejemplo, la ecocardio transesofágica y no tiene indicaciones de complicaciones o quirúrgicas, el paciente puede ser cambiado a la antibiótico-terapia oral o medicina domiciliaria básicamente. ¿Y cuáles serían las indicaciones que yo les conté? Las previas. Si el paciente no cumple ninguna de esas, todas las respuestas fueron no, no puedo hacerle el cambio a la antibiótico-terapia oral. Entonces, ¿cuáles son ahora sí hablando de las complicaciones emergentes, urgentes y no urgentes, que era después los que les iba a hacer antes? Y es un algoritmo que propone la guía, pero para no repasar todo ese algoritmo, son estas. Emergentes, la recomendación quirúrgica, emergentes en las primeras 24 horas, urgentes primeros 3 a 5 días, no urgentes durante la hospitalización en el momento que se defina. Y es, si un paciente es emergente es porque llegó con un choque cardiogénico, porque las vegetaciones son tan grandes, más de 10 milímetros, que generen una obstrucción valvular, que tenga abscesos perivalvulares con fístulas, ahí lo tengo que operar en las primeras 24 horas. Si el paciente tiene falla cardíaca, embolización o una vegetación mayor a 10 milímetros, la indicación quirúrgica va a ser urgente, o sea, primeros 3 a 5 días, o si tiene un daño valvular con una infección controlada que no esté generando repercusiones a nivel hemodinámico, ya sí lo planeo de una forma un poco pues como más con más despacio, que eso es básicamente lo que resume ese algoritmo del lado de allá. En el seguimiento, importante, lo de los hemocultivos, nunca olvidar mandarle los hemocultivos de control. La ecocardiograma va a ser transversal, porque si yo durante la evaluación de ese paciente veo que ya está con la terapia antibiótica instaurada y en algún momento desarrolla algún síntoma o falla cardíaca o que tenga un soplo nuevo o que el soplo que tenga haya empeorado o que vuelva a ser fiebre, en ese caso la ecocardiograma debe volverla a realizar y sería una ecocardiograma transesofágica principalmente para descartar las complicaciones del diagnóstico pues, que yo ya había hecho previamente. Y al final del tratamiento antibiótico es muy importante también realizar ecocardiograma para poder evaluar cómo quedó la morfología y la función cardíaca y valvular. No es para ver si las vegetaciones ya desaparecieron, porque posiblemente pueda que continúe con las vegetaciones, pero me va a permitir ver que no hayan complicaciones, que esté el paciente con una función valvular adecuada y que no tenga que realizar ningún tipo de intervenciones quirúrgicas porque tenga alguna insuficiencia grave. En el seguimiento, entonces, se recomienda la ECO-T, como les dije, antes de cambiar al antibiótico intravenoso oral, en una recomendación que es 1B, y durante el seguimiento también para descartar las complicaciones que no me alcance a dar cuenta, pues, y tengan algún cambio. Entonces, en relación a las conclusiones, sabemos que la incidencia de la endocarditis viene en aumento porque cada vez la población está teniendo una expectativa de vida mucho más amplia por todo el manejo que han estado teniendo con válvulas protésicas, con dispositivos intracardíacos. Antes la gente se moría porque no le podían hacer un tratamiento quirúrgico cardíaco, ahora es mucho más factible hacerlo, entonces la posibilidad de endocarditis va a ser mucho mayor. Se están desarrollando cada vez más dispositivos como catéteres de mayor duración. Antes no existía el catéter de línea media, no existía el catéter PIC, ahora es muy fácil en cualquier lugar poder tener acceso a esto, pero esto tiene la desventaja que puede aumentar el riesgo de bacteremia y endocarditis. Entonces, por eso, toda la incidencia ha venido en aumento. Se debe tener una alta sospecha clínica basada en factores de riesgo, porque puede que el paciente simplemente me venga con fiebre, una falla cardíaca,
y no haber sospechado nunca el diagnóstico de endocarditis, o que el paciente, por ejemplo, tenga algún cuadro clínico que sea solamente manifestado por fiebre de origen desconocido y que tenga una endocarditis y yo le haya hecho el resto de estudios sin poder determinarla. Entonces, siempre los factores de riesgo y tenerla en la cabeza va a ser muy útil para poderme enfrentar a esos pacientes. Conocer los criterios diagnósticos, evidentemente, porque puedo usar de una manera mucho más adecuada las ayudas diagnósticas y que el manejo multidisciplinario, como todo en la vida, el manejo y el trabajo conjunto, va a ser clave para podernos enfrentar a este tipo de pacientes. Muchas gracias.